Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de crear, martes de darlo todo, porque tenemos un martes de creación, un martes con una vista tan espectacular como es la Torre Eiffel, que me vine hoy para disfrutar de este sol y que tú puedas inspirarte de esta maravilla que nos regala esta ciudad tan maravillosa como es París. Esto lo hice especial para ti porque mira, estamos disfrutando de este sol tan maravilloso que nos está dando ese calorcito porque el frío que está haciendo es muy agradable. Y bueno, yo sé que esta imagen te va a inspirar a ti para comenzar a realizar un bikini masculino con una tela elástica amarilla con negro. Esto es lo que está, es bellísimo porque lo vas a poder fabricar. Estás aprendiendo paso a paso cómo se fabrican y está disponible en este preciso momento, que puedes ya descargar a través de tu teléfono celular con el código QR que te va a aparecer al principio, a la mitad o al final del video. Vas a poder escanear el código o sencillamente vas a poder copiar el link que se encuentra abajo de este video. Te invito a que por favor te suscribes a mi canal de YouTube, le dé me gusta, comente, recomiéndame con aquella persona que tú quieres que le guste este proyecto, que le gusta crear cosas. Recomiéndame porque así me estás ayudando a mí a que mi canal en otras partes del mundo me puedan conocer lo que yo estoy haciendo con mucho amor para ti. Y bueno, y yo busco la forma de motivarte, de que tú estés contenta, que tú estés contento y que todos busquemos una forma de emprender este proyecto tan maravilloso como es Omar Enrique en París. Y quiero decirte que es muy importante, por favor, que me recomiendes, que hables con tus amigos, al amigo que le gusta la costura, a la amiga que le gusta la costura. Mira, vamos a seguir a este muchacho, vamos a seguir a este venezolano que está emprendiendo en Francia. Eso para mí va a ser una grandísima ayuda, que tú me ayudes a difundir este canal de YouTube. Otra cosa que te quiero decir, que ya está disponible, en este preciso momento está disponible el patrón, disponible, está gratis para que tú lo puedas disfrutar, lo puedas descargar y es muy fácil de realizarlo. Solamente tienes que descargar el código QR o sencillamente en la parte de abajo hay un link. Ese link lo que hace es crearlo y buscarlo, y de verdad es la forma más segura que tú vas a poder visualizar y tener este patrón, y que bueno, y que el patrón y el código QR se encuentra específicamente viendo el video. En la parte del video hay un momento donde se paraliza, va a aparecer el código QR. Bueno, disfruta de este patrón que está hecho para ti con mucho amor. Y comencemos con este tutorial porque el material que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el reciclaje porque tengo una cantidad de tela ya reciclada para hacer proyectos tan espectaculares como el que estamos creando el día de hoy. Y el patrón, como ya tú sabes, está disponible. Esto es lo que vas a descargar porque te lo tengo en talla M. Tú lo puedes ajustar a las diferentes tallas que tú prefieras, pero este tamaño está genial para comenzar este excelente proyecto que estamos haciendo con mucho amor. Bueno, lo primero que vamos a hacer, en este caso, como estamos trabajando con reciclaje, son los pedazos de telas que yo ya tengo disponible para recortar y disfrutar de este proyecto para que tú visualices exactamente lo que estamos haciendo y cómo puedes sacarle provecho a estas telas que te quedan de proyectos anteriores. Bueno, entonces colocamos las amigas, las pesas y comenzamos a pasar, a recortar con esta espectacular, vamos a llamarlo así, rueda de corte. De verdad te la recomiendo. Si está en tus posibilidades que te la compres, te va a ayudar muchísimo a facilitar el proceso de recortar y también te ayudas con la tijera, pero hay partes que sí necesitas trabajar con esta herramienta, ya que la elástica, la licra, es un poquito tediosa para recortar porque ella se estira. Entonces, como se estira, bueno, entonces, bueno, con esta rueda mágica te va a recortar. Perfecto. Entonces, bueno, ya recortamos la parte de atrás. Ahora vamos a recortar la parte de adelante de este proyecto, que es un bikini para hombres sexy, que de verdad se vende muchísimo aquí en Francia. Bueno, recortamos con la tijera, rodamos. Fíjate que la tabla me ayuda muchísimo
porque si yo lo hago sobre la mesa y quiero girarla, tengo que girar el patrón, la tela, entonces ya lo que hago es girarla, ¿no? Girar la tabla y de una vez comienzo a recortar. Al principio te recorté con la rueda y ahora te lo estoy haciendo con la tijera y me ayudo con la rueda, pero para que tú veas cómo es el proceso. De este patrón vamos a recortar dos, que es el forro y lo que es la parte de adelante, pero en este caso yo lo que hice fue trabajar con la misma tela y esto sencillamente lo hago porque yo no quiero que la costura del centro se vea. Entonces me gusta, como en otros videos anteriores te lo he comentado, me gusta cuando el centro no se visualiza la máquina overlock, entonces se ve como más limpio el proceso. Por eso te invito a que tú también lo hagas de esta forma, pero si estás trabajando con una tela transparente, que lo vamos a hacer en próximos videos, sí se va a ver un poco lo que es la costura, la unión de las dos partes para que la tela le dé forma a este proyecto. Bueno, y recortamos 4, te recuerdo. Y le damos la bienvenida a las amigas las pinzas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, colocarle, vamos a agarrar, ¿no? Lo que es la parte de adelante, unimos y colocamos las pinzas por todo el borde. En este caso te quiero explicar algo. Puedes colocar las 4 de una vez, ¿verdad? Cara con cara y unimos las 4. En este caso yo lo hice separado. ¿Por qué yo lo hice separado? Porque voy a también pasar a overlo por todo lo que es el borde. Pero entonces hay una técnica que tienes y está disponible en este momento en otros videos para que tú visualices cuando yo uno las 4, lo que es la parte de adelante, lo que es forro con la parte de adelante. Entonces esta parte te la hice separado para que tú también aprendas otra forma de cómo se puede unir este proceso y unimos la parte de atrás. La parte de atrás, si no tiene forro, lo coloqué directamente, se va a ver la costura, pero no importa porque es la parte de atrás y se ve genial. Bueno, vamos a comenzar a trabajar con la máquina overlock. La configuración que tienes es la normal, 4, 4, 4, 4. Estoy trabajando con 3 hilos, un hilo amarillo, y estoy trabajando y uniendo todo lo que es por donde colocamos las pinzas. Ya cosí una parte, ahora vamos a coser la otra parte que es el forro, así exactamente como me lo estás mostrando ahorita Omar Enrique. Eso sí, me voy ayudando también con los dedos para que quede genial este proyecto y voy estirando un poquitico, no estiro mucho porque la licra se estira demasiado y ahora voy a unir lo que es la parte de atrás, quito las pinzas, eso sí, trabajo con mucha delicadeza para que el trabajo quede fenomenal, voy ordenando, aquí tienes que tener un poquito de mosca porque justamente en esta parte como es un bikini, entonces aquí sí cuesta, tienes que darle muy despacito para que se vea y no te comas mucho. Mira cómo te queda, ¿ves? Ya tenemos una parte que es la parte de adelante, así tiene que quedarte y aquí tienes la otra parte de lo que de este proyecto que estamos realizando el día de hoy. Mira, ¿ves? Así te va a quedar y esta es la parte de atrás de este bikini tan fenomenal, todo sexy amarillo y el amarillo de verdad queda un trabajo perfecto, queda muy bonito y con el bies negro. Eso lo que queda es precioso. Esta es la primera vez, fíjate tú, que yo antes de hacerte cada proyecto, yo lo fabrico antes y para mí también es nuevo, así como tú, todos los proyectos que estoy haciendo primero fabrico, luego me doy cuenta que sí puedo lograrlo hacer porque te recuerdo que también estoy aprendiendo como tú estás aprendiendo y luego es que grabo estos videos para poder explicártelo, poder decirte, bueno, ya tengo la experiencia, mira lo que hice, ahora te toca a ti aprender. Entonces, bueno, fíjate que ahora colocamos, ¿verdad? Lo que es espalda con espalda, que es la costura, la parte de atrás, y así te va a quedar y por ahí pasen las pinzas. Ve que no se ve la costura en la parte de adelante ni por la parte de atrás. Esto lo que queda es perfecto. Ahora lo que vamos a realizar en este momento es vamos a unir, ¿no? Lo que es la parte de adelante con la parte de atrás, que es el forro. Para mí, en
especialmente se me facilita unir estas dos partes para que sea una sola pieza. ¿Por qué yo hago esto? Te lo hago porque estoy trabajando con una collaretera que me fascina cómo queda el trabajo para pasar el bies, pero sabes que sí que estoy practicando ahorita, estoy practicando este proceso. Mira, antes de decirte cómo estoy practicando, mira cómo queda. Entonces le pasé por todo el borde la collaretera y también se la voy a pasar por la parte de arriba. Aquí lo que estoy haciendo es uniendo. Hay un bies que se dobla, que tú lo puedes trabajar con la máquina recta en zigzag. Ahorita esa técnica hay que practicarla, entonces estoy practicando porque te voy a hacer un video especial practicando esa técnica. Lo he visto mucho para los videos de ropa interior femenino y se ve bonito la técnica. Pero entonces, en cuanto a lo que es la parte masculina, me gusta cómo queda el bies. Se ve un poquito más masculino, a pesar que esta pieza también es un poquito femenina. Entonces, bueno, pero estoy practicando porque es un proceso que te lo voy a explicar paso a paso cómo se realiza para trabajar dos tipos de bies. En este caso, fíjate que me estoy ayudando con una punta para entrar la tela sobre el bies. De verdad, me encanta cómo queda con la collaretera. Fíjate, voy estirando un poquito y fíjate que la ventaja de unir la pieza, las dos piezas, tanto la parte de adelante como la parte de atrás del forro, me permite que las dos telas entren perfectamente y puede pasar que si yo no lo hago así, puede ser que cuando pase el bies se me mueva y entonces no quede las dos telas dentro del bies. A eso es lo que yo me refiero. Aquí ya no tengo esa inseguridad porque me ha pasado en varios proyectos que quiero hacerlo directo. Es genial cuando tú lo haces sin el forro, porque ya solamente estás pasando una sola tela. Pero para esta parte que estás pasando el forro, sí es genial unir esas dos piezas, convertirla en una sola pieza y ahí comienzas a estirar y comienzas a colocarle bien. Fíjate que aquí en esta parte que estamos trabajando la parte de arriba, le dejo un sobrante, ¿verdad? Más o menos de 3 centímetros, porque ahí vamos a colocar un aro para luego coserlo. Entonces ahí lo que me hago es asegurar, me ayudo con la punta y ahí dejo un espacio de 3 centímetros para que yo pueda unir y colocar este aro metálico que le va a dar forma a este proyecto y me va a unir el bies que vamos a colocar a los lados. Entonces así te va a quedar este proyecto. Fíjate que ahí donde va a estar el muñeco tiene ese volumen, por medio del patrón que nos da ese volumen y esta tela tan bonita. Entonces, bueno, así te va a quedar este proyecto tan fenomenal. Mira, ve ahí Omar Enrique me lo está mostrando con mucha emoción. De verdad, a veces yo me motivo muchísimo cuando logro cada proyecto o cada objetivo. Ahora vamos a coser lo que es la parte de atrás, vamos a unir el bies. Entonces, bueno, me ayudo con la punta, estiro un poquito la parte de atrás, no mucho, porque estoy trabajando con licra y voy cosiendo. Voy estirando, voy cosiendo, voy estirando, voy cosiendo, así sucesivamente hasta llegar hasta la punta. Eso sí, fíjate que aquí esta parte es muy delgada, entonces voy poco a poco y le dejo un sobrante de hilo cuando pase la máquina, la overlock. Es para yo poder manipular la tela. Y ahí voy y corto. Luego que yo corte, voy a quitarle ese sobrante porque necesito que el otro bies que va a estar al lado izquierdo, ese que vamos a colocar ahorita, se monte arriba del otro bies. Ya te lo voy a explicar correctamente. Entonces, bueno, vamos ahorita a ver, mira cómo yo siempre chequeo por si todo está perfecto, si la tela quedó adentro. Y aquí lo que voy a hacer es quitarle el sobrante. Lo que hago es cortarlo así tipo de la misma forma de la tela, de cómo lo recortamos y también se lo quito en lo que es la parte de adelante, como el mismo sentido de la tela. Y luego que ya recortamos, ¿no? Vamos a pasar lo que es el bies, ¿no? Entonces lo que hacemos es ayudarnos con esta punta, que eso sí va a ser por la parte del centro, por donde lo vamos a pasar y comenzamos a coser. Estamos comenzando cosiendo por lo que es la parte de abajo, ¿no? Te recuerdas que lo que estoy haciendo es montando, ya pasaba el bies,
Entonces lo que hice pasar otra vez, este mismo bies, él lo está pisando y comenzamos a coser y entonces va a quedar seguro y después de ahí yo le voy a hacer un refuerzo porque ese es justamente por la parte de abajo, me ayudó, fíjate que me estoy ayudando mucho con esta pinza porque como por ahí no le coloqué la overlock para ayudarme con la tela, fíjate que se me complica para que entre todo. Y en este caso fue un error mío, por lo menos yo le fuese pasado un poquito la overlock, ese pedacito para yo tener como especie de un hilo, me quedó mal, te lo hice para que veas el error que yo cometí, entonces lo que hice fue, bueno, devastarlo, lo quité y lo volví a coser y así es que me quedó este resultado. Le dejé un espacio en la parte de abajo, ¿verdad? Que va unido con la parte de adelante y así quedó. Entonces fíjate que aquí en la parte del bies está cortado en la misma, vamos a decir, la misma línea, ¿no? Y de cómo está la tela y voy a comenzar a dejándole 3 centímetros, le agregué un poquito más, eso no importa, y comienzo a pasar el bies por encima. Fíjate tú que este tipo de bies que estoy trabajando, a la hora, él queda como un poquito rellenito, como un poquito grueso. Entonces, bueno, lo que hago es pasarlo bien, bien, bien. Ahí como que freno un poco y acelero, freno un poco para que él entre por completo. Y así es que queda por lo menos de calidad este proyecto y se ve bien. Te lo voy a mostrar para que tú lo visualices. Esta es la parte de atrás, ¿no? Y así mira cómo se ve. Fíjate que aquí se ve la overlock, pero como te comenté, por la parte de atrás no hay ningún tipo de problema, se ve bien bonito. Y le dejé un sobrante en la parte de abajo para unirlo. Tiene un más o menos, creo, no, que creo no, son como 14 centímetros más o menos, que le dejé de más para igualito en la tabla que tienes el patrón, ahí tienes todas las medidas exactas y correspondientes para este tipo de proyecto, que así es que te va a quedar como te lo estoy presentando en la pantalla de este video que te realicé. Y ahora vamos a colocar lo que son estos aros. Tengo 4 aritos, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, 4 aros. Estos 4 aros van a estar 2 en la parte de adelante y 2 en la parte de atrás. Entonces, como tenemos un bies que le dejamos un espacio de 3, 4, 5 centímetros, es importante que le dejes un espacio. Colocas el aro, pero le dejas espacio para que tú lo puedas manipular en tu máquina. Entonces, la configuración de la máquina, estoy trabajando con una zigzag, ¿verdad? Esta zigzag que estamos trabajando en este momento, te voy a decir exactamente, tiene de ancho, tiene 2 centímetros y de largo tiene 1.5. Entonces, acomodo la máquina, eso sí, con mi dedo estoy pisando el bies por la parte de abajo, me ayudo con la pinza y lo que voy a es coser, retrocedo. El trabajo, en la parte final de la costura, se va a ver como especie, como si fuese un bordado, ¿verdad? Vamos a verlo así, delgadito, que es a través del sisá, y se va a ver muy limpio tu trabajo, y lo que hago es quitarle los hilos, y que es el sobrante, y también el sobrante del bies que nos quedó adicional. Entonces, te repito, para que tú veas, mira, ves cómo se ve. Fíjate tú que el detalle de la parte de la unión no se ve feo, se ve bonito y claro, lo estoy trabajando con el mismo hilo negro y se ve agradable. Anteriormente yo lo hacía de otra forma, pero esta técnica la descubrí y me parece que es súper genial. Entonces te recuerdo, mira, aquí te recuerda que yo monté el bies arriba del otro bies que es la parte de abajo. Entonces aquí yo sé que ya está seguro porque ya tiene, lo pasé con la collaretera, pero a mí me gusta mucho lo que es la parte de reforzar. Este tipo de proyecto, de trabajo, a veces no sé si la gente agarra y se lo estira, entonces se vaya a sacar, se vaya a salir el bies. Para que eso no suceda, entonces lo que hago es hacerle como un pequeño refuerzo en las dos uniones de los bies para que quede genial. Entonces te vuelvo a repetir en este preciso momento que estoy colocando, estoy pasando, ¿verdad? La configuración de la máquina es de ancho 2 centímetros y de largo 1.5. Eso sí, trabajo muy despacio y tiene que tener mucha paciencia, porque a veces
Mira, ve, aquí estoy colocando el aro. Ahí te mostré cómo coloco el aro. Con mi otro dedo de la parte izquierda tengo los dos pies. Y con el otro dedito, con mucho cuidado, tengo el aro. Y comienzo a coser. Entonces, lo paso, retrocedo para que quede seguro y firme. Aquí te vuelvo, como estamos colocando cuatro, yo te coloqué los cuatro aros. Tú me dices, ay, Omar, pero es muy largo grabar esa parte. Bueno, te lo coloqué para que tú veas. Aquí vamos a unir lo que es ya de una vez la pieza. Entonces, como te recuerdas que la parte de atrás le dejamos 14 centímetros, no. Entonces lo que hago es colocarlo hacia mí para luego doblarlo. Cuando yo lo doblo, fíjate, ahí estoy yo, que quede el centro con el centro. Estamos justamente en la parte de abajo, ¿ves? Y ahí voy a pasar la máquina igualito en zigzag, como lo estaba haciendo anteriormente. Recorto los pedazos de hilos que queda y luego lo que hago es doblarlo. Es como si sobre un montaje lo que estamos haciendo. Y también trato que la parte de atrás quede, que se vea la costura, la parte del frente, ¿verdad? Y lo que hago es pisarlo y la parte de abajo no se va a ver la costura tan feo. Va a quedar bien bonito esta parte porque se ve genial. Y lo que hago ahora es cortar el sobrante y ya tenemos y ya colocamos los cuatro aros y ya unimos lo que es la parte de abajo de este bikini especialmente y diseñado para los hombres sexy que les gusta colocárselo. Y en este preciso momento ya puedes darle stop a este video porque ya puedes descargar. Ya tienes el código QR. Fíjate que en la parte de abajo está el link que lo puedes copiar y pegar. Si no, lo puedes escanear por tu teléfono y ya lo puedes imprimir. Espero que disfrute este patrón especialmente para ti. Y continuamos porque ahora vamos a colocar y a medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? Te hice una tablita que está justamente al lado. Lo que es la parte de atrás me mide 26 centímetros y la parte de adelante, ya la pieza unida, me mide 17,5. Esto lo hice porque esta talla que yo realicé, que también se lo hice a un cliente, es para una talla XL, pero estoy trabajando con la talla M, fíjate que me sirve. También dependiendo es que la gente si tiene el culo demasiado grande, el culo pequeño, el pipí pequeño, una cosa así. Entonces, bueno, entonces este es todo pequeño, entonces me dijo, a lo pequeño, en la parte de adelante está tipo talla M, pero si me das espacio lo que es la parte de la cintura, porque la elástica mide 30 centímetros. Y como el elástica que cortamos, ¿verdad? Cortamos dos, le coloqué 30 centímetros. Entonces te voy a hacer un repaso porque en la tabla que ya tienes en este preciso momento, porque ya la imprimiste, porque ya tienes el patrón y te felicito por eso y me alegro mucho por eso. Entonces, en lo que es la parte del bikini, de la cintura, si estamos trabajando una talla S, tiene 76 o 81 centímetros, más o menos para que tengas un cálculo. En la talla M tiene 82 a 87, en la talla L tiene 88 a 95. Te estoy hablando de centímetros. Entonces, nosotros te comenté, te hice un gráfico que teníamos 26 centímetros, ¿verdad? Que es lo que es la parte de la cintura. En la parte de adelante tiene 17,5. Lo que hice fue restarle a 93, le resté esas dos medidas. ¿Y qué me dio por resultado? Los 30 centímetros que recorté en esta cinta porque de verdad es buenísima. Entonces, ahora, no te preocupes que no te has perdido nada porque aquí yo te vuelvo a repetir este proceso. Estamos uniendo lo que es la parte de tanto del lado izquierdo como el lado derecho para que este bikini sea ajustable. La gente lo puede ajustar. Si la persona es un poquito más gordita, lo pone más largo, más pequeñito, bueno, ya tú me entiendes lo que es la idea. Entonces, aquí te grabé el proceso de cómo se hace para ajustar este tipo de bikini. En este momento te lo hice tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La misma configuración que hemos estado trabajando de ancho 2, de largo 1,5. ¿No? Y unimos y tiene la separación de 1 centímetro. Ahí cosemos, retrocedemos, cosemos, retrocedemos, cosemos, retrocedemos.
No te preocupes porque si crees que te has perdido del proceso de creación de esto como lo hice, te lo voy a repetir de nuevo. Mira, ya tú vas a ver cómo lo vamos a realizar. Fíjate, vamos a cortarle lo sobrante, que ya cosimos una parte, para luego explicártelo. Vamos a quitarle los sobrantes, que es muy importante. De verdad, es una elástica negra de 1 centímetro para hacer este tipo de trabajo. Antes, fíjate tú que yo he venido trabajando con el 10, con la máquina, la collaretera, pero este tipo de elemento que acompaña este proceso se ve genial y mira cómo se visualiza que de verdad queda fenomenal. Y mira, así es que te va a quedar. Le quitamos los sobrantes, pero vamos a repetir el proceso. Omar Enrique, necesito saber cómo lo hiciste, necesito que me lo digas bien y que te explique bien. Entonces, bueno, pasamos, lo volvemos a pasar, así como lo estás visualizando, le dejamos un espacio, mira, ve, te lo puse lento para que lo visualice. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entrarlo en el aro. Lo paso, voy despacio y justamente por el centro entro y vuelvo a meterlo. Entro y vuelvo a meterlo. Fíjate detalladamente, doblo y lo vuelvo a meter. Y así de fácil es que se puede hacer esto. Fíjate, ve, lo estiro y justamente ahí voy a colocarle una pinza que es por donde voy a pasar la costura. Le dejé más o menos 3 centímetros. Fíjate que te lo voy a medir. Le coloqué 3 centímetros para yo poderlo coser y yo poderlo manipular en la máquina. Por eso le dejo esos 3 centímetros adicional y así me va a quedar. Y en la otra punta donde tengo la mano es donde voy a unir el otro aro, que es la parte de atrás. Entonces, fíjate, ¿ves? Así lo puedes construir tú mismo. Espero que me haya explicado bien. Ahora vamos a unir, ¿no? Donde colocamos los 3 centímetros adicional. Ahora vamos a coserlo. Fíjate que la parte lisa va a quedar viendo hacia la parte de al frente, ¿no? Y voy a unir esa parte. Y la misma configuración de ancho 2, de largo 1.5 en zigzag. Y lo que hacemos es coser, retroceder y quitamos el sobrante. Así lo estamos cosiendo, organizamos para que no quede pisado y cosemos. En este preciso momento lo que hago es coser hacia atrás y hacia adelante y le quito el sobrante. Y te lo voy a mostrar para que tú veas cómo queda este proceso. Ahora le estoy pasando el aro, mido los 3 centímetros, con mi dedo piso el arito y coso con la misma configuración. Y así se hace tanto del lado izquierdo como el lado derecho. Y bueno, y ante todo que ya estamos terminando este proyecto, quiero invitarte a que te suscribas en mi canal de YouTube. Por favor, déjame un comentario, dime qué opinas, si de verdad estás aprendiendo, si estás avanzando con este proyecto, si lo imprimiste, que eso es lo más importante, si imprimiste el código QR, de qué parte eres, de qué parte del mundo me estás escribiendo, que para mí es un placer que tú me sostengas, que tú me apoyes y que de verdad lo estoy haciendo con muchísimo amor para ti. Y amigo y amiga, hemos terminado este proyecto tan especial, tan bonito que te he realizado con muchísimo amor para que tú aprendas, para que tú evoluciones, para darte idea. Qué feliz también de compartir. El día de ayer hizo un sol espectacular aquí en París. Me fui especialmente a grabar esta entrada para que te motives, para que lo des todo,
para inspirarte, que esa es la idea de este proyecto. Y espero que este proyecto, así como todos los proyectos que estoy realizando, te ayuden a avanzar, te ayuden a tener idea. Te recuerdo que yo también estoy aprendiendo, que estoy dando lo mejor de mí, que me esfuerzo cada día para seguir mejorando y darte ese apoyo, es darte esa ayuda que a veces uno necesita, a veces uno se siente solo, se siente triste, ¿qué puedo hacer? Entonces este canal está creado con esa finalidad de crear cosas totalmente distintas y bueno, y tenemos esta temática que es ropa sexy masculina, pero sea lo que sea la temática que tú vayas a realizar, yo sé que tú lo vas a hacer con mucho amor, con mucho entusiasmo, se necesita mucha motivación para seguir avanzando. Y bueno, me despido. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique, y nos vemos en el próximo video, el próximo martes. Muchísimas gracias. Chao.